P2. Acá en este ejercicio me pide lo mismo que veníamos haciendo ya la semana pasada. Determinar el dominio, la intersección con los ejes, coordenado, la simetría, gráfica, intervalos de crecimiento e indicar si es biunívoca o no. ¿Cuál será el dominio de esa función? De esta que está acá. Y igual a 2 elevado al valor absoluto de x. Todos los reales. Todos los reales. Si tengo dudas, voy a decir 2 elevado al valor absoluto de x va a ser 2 a la x si x es mayor o igual a 0 y 2 elevado a la menos x para todos los x menores a 0. Ay, uno pone menos 0, menores a 0. Ahí. Hago la intersección de estos dos conjuntos y me va a dar los reales. Intersección con los ejes, vamos con la simetría. Ah, la intersección nos estaría faltando. Intersección con el eje de las x. Intersección con el eje de las x. Y es igual a 0, me va a quedar 0, va a ser igual a 2 elevado a la x en valor absoluto. Como tengo que bajar el exponente, lo que hacemos ahí es aplicar el logaritmo en ambos miembros. Pero ¿qué pasa? ¿Está definido el logaritmo de 0? No. No. Entonces, esto no puede ser, por lo tanto, no existe intersección con el eje de las x. Hacemos intersección con el eje de las y, x es igual a 0, hacemos f de 0 y esto me va a quedar 2 elevado a la 0. 2 a la 0 es 1, o sea que tengo un punto de intersección de coordenadas. 0 para x, 1 para y. Después de las intersecciones, la simetría. Decimos que f de x es par si es igual a f de menos x. Entonces, f de x es 2 elevado al valor absoluto de x. Y esto va a ser igual 2 elevado a la menos x. ¿Esto es igual? No. ¿Seguro? Vengo y reemplazo acá. Cuando f vale menos x, sería Sí, esta. por propiedad de valor absoluto, profe. Era de valor absoluto, Claro, sí. menos por menos se hace más, me va a quedar 2 a la x. O sea, el valor absoluto de x. O sea que acá f es par. Ya tengo la simetría. ¿Qué más me piden? Gráfica. Habíamos dicho 2 elevado al valor absoluto de x, va a ser 2 a la x para todo x mayor o igual a 0 y va a ser 2 a la menos x para todos x menores a 0. Entonces, había una intersección en el eje 1, 0 acá y decimos, cuando x vale 1, me quedaría 2. Cuando x vale 1 y vale 2. Cuando x vale menos 1 es la función de abajo, porque para valores menores es 2 a la menos x, entonces sería menos 1
por este menos sería 1, me quedaría 2. Para menos 2 y este sería, perdón, este es 1 y este es menos 1. Ponemos 2 acá y menos 2 acá. Cuando x vale 2, acá arriba, 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces me quedaría 2, 3, 4 acá. Y cuando vale menos 2 es la de abajo, menos con menos se hace más, 2 al cuadrado es 4, menos 2. Vamos a ponerlo bien porque está medio desfasado. Acá es menos 1 y acá es menos 2. Entonces para menos 2 es 4. O sea que la función sería así. Bien, ya está la función que más me pide, simetría, gráfica, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Los intervalos. ¿Cuáles serían los intervalos? De menos infinito A a 1. 0, hasta A acá, cero. a 0, acuérdense que es con respecto a x, y de 0 a infinito. Entonces, cuando me voy acercando a 0, la función viene decreciendo. Cuando voy tomando valores mayores a 0, la función va creciendo. ¿Qué más me pregunta? Indique si es biunívoca. ¿Es biunívoca esta función? No. 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 Decíamos que si trazábamos una recta paralela al eje de las X y a la gráfica la corta en 2 puntos o más, como en este caso lo cortó acá y acá, entonces F no es biunívoca. Por lo tanto, esta función no admite inversa y para que admita inversa había que tomar parte del dominio y a esa invertirla, o sea, restringir el dominio. En este caso no nos pide que encontremos las inversas, solamente nos pide que hagamos eso. ¿Y el rango cuál sería de esta? 1 infinito, profe. De 1 a infinito. Desde acá, desde donde se abre, hacia arriba. Veamos la B. Sí, la B puede ser o la C. La B. Logaritmo en base 2 de X. ¿Cuál sería el dominio ahí? ¿Qué valores puede tomar X en ese caso? Reales menos el cero. Todos los reales. No, la definición del logaritmo tiene que ser mayor que cero, digamos. Bien, Gerardo, pero ¿qué tengo acá? Un valor absoluto. Y los valores Lo absolutos. hace mayores que cero, ya lo hace más. Claro, bien, entonces. Reales mayores, menores, menos el 0, perdón, y me quedaría. El logaritmo en base 2 del valor absoluto de X va a ser el logaritmo de X para todos los X mayores a 0. Ni siquiera igual acá, acá es mayor. Y va a ser el logaritmo en base 2 de menos X para todos los X menores a 0. Yo hago la intersección de estos dos conjuntos y me va a dar todos los reales menos el 0. Vamos con las intersecciones. Intersección con el eje de las X y es igual a 0, o sea que me va a quedar 0, va a ser igual al logaritmo en base 2 de X. Despejamos X y me va a quedar 2 elevado a la 0 igual a X. Por lo tanto, acá me quedaría que X es igual a 1. Un punto de intersección es 1, 0.
Y acá me olvido de poner la barra, ¿no? Porque voy a tener dos puntos de intersección. Porque si no estaría haciendo solamente para esta, para la de arriba, pero también tengo que hacer para esta de abajo. Sería más menos uno. Exactamente. Como acá me queda el valor absoluto de X, entonces acá sería el punto 1, 1, 0 y el punto 2, menos 1, 0. Si no, voy y hago la intersección con esta que está acá con la de abajo y ahí voy a sacar el otro punto que me faltaba. Intersección con el eje de las X, intersección con el eje de las Y, X es igual a 0. ¿Puede tomar 0 esta función? No. 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 O sea, acá no tengo intersección. No existe esa intersección. 0 no pertenece al dominio de F. ¿Qué más me pide? La simetría. F de X es igual a F de menos X. O sea que me quedaría, acá es el logaritmo en base 2 del valor absoluto de X y acá me quedaría el logaritmo en base 2 de menos X. ¿Esto es igual? Sí. Sí, Por lo profe. tanto, F es par. ¿Qué más me pide? Intervalos, bueno, la gráfica. Las asíntotas, profe. En la 3 no pide asíntota. Determine dominio, intersección, ejes coordenados, simetría, gráfica. Bueno, en este caso, la asíntota vertical la vamos a tener en 0, porque 0 es el valor que no puede tomar. Asíntotas horizontales no tenemos acá, en este tipo de función. La bosquejamos, o si alguien tiene GeoGebra, bien, tenemos un punto de intersección en las coordenadas 1, 0 acá y menos 1, 0 acá. Hay una asíntota en X igual a 0, o sea que, bueno, no se ve esto. Pasa por el menos 1 y esta siempre va bosquejándose. Bueno, acá yo la vamos a tener que hacer más chiquita, che, para que quede mejor. Entonces esta le ponemos menos 2 y a esta 2. Y menos 1 acá y acá. Entonces la gráfica sería así. Esta va para acá y se aproxima a 0. Y lo mismo hacemos esta. Dominio, perdón, digo dominio, ¿es biunívoca? No. Entonces, No. F no es biunívoca. Trazamos que la recta que es paralela al eje de las X y la corto en 2 puntos. Entonces ahí decimos que no es biunívoca. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. De menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Me voy aproximando a 0 y la función va decreciendo. Y me voy alejando de 0, o sea, tomando valores más grandes, y la función va creciendo.
Y eso me pide el 3. El punto 4 ya es más completo. Ahora hacemos el 4. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cuál sería el rango, profe? Ah, el rango de estas, todos los reales, exactamente. Sí, profe, una pregunta. Sí, ¿En la clase pasada la va a subir usted? las clases pasadas, ¿qué más decía? ¿Cómo decir? No. Si a la clase pasada la va a subir, profesora, ya es. Ah, sí, sí, ya le voy a pasar el link yo al profesor, me he olvidado. Lo que pasa es que las tengo en las nubes y de ahí tengo que sacarlo, descargarlo, no sé cómo es la cosa, y ponerlo en el Drive. Y de ahí les comparto el link. Es lo único que me está faltando hacer. Sí, sí, ya se los voy a pasar. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Está acá? ¿Todo bien? Vamos con la Todo 4. bien, todo bien, profe. Acá ya es más completito. Bueno, de acá vamos a hacer, ¿cuál es el que pidió? A ver, esperen un ratito. Me fijo. Ah, no, acá ya saltó al, no, del 4 el B. El del logaritmo de 4 menos x al cuadrado. Hacemos el B. Vamos con el B. Si alguien tiene GeoGebra, que grafique esta y así después compartimos la gráfica. F de x es igual al logaritmo de 4 menos x al cuadrado. Me pide dominio, intersecciones, ecuaciones de asíntotas, si presenta, simetría, gráfica, rango, intervalos, e indicar si es biunívoca. Completito. Bueno, veamos acá. El dominio de esta tiene que ser 4 menos x al cuadrado mayor a 0. Entonces me va a quedar menos x cuadrado mayor a menos 4. Si multiplico ambos miembros con menos 1, esto me va a quedar x cuadrado menos 4. Si aplico la raíz en ambos miembros, me quedaría el valor absoluto de x menor a 2. Esto quiere decir que es un intervalo que va de menos infinito a menos 2, unido de 2 a infinito. Entonces, el dominio de esta función va a ser el intervalo que va de menos infinito a menos 2, unido de 2 a infinito. ¿Pregunta hasta ahí? A ver, perdón, no, me equivoqué. ¿Tomaría al menos 2, profe, No, o no, no, no? no. Es menor. Para el mayor es el intervalo este que acabo de hacer. Tienes razón, no, yo me equivoqué acá, perdón. Porque es menor. Cuando es menor, es un intervalo entre menos 2 y 2. Yo me acabo de equivocar acá, perdón. Valor absoluto de menor a 2, entonces esto es un intervalo que va de menos 2 a 2. Es más chiquito el dominio. De acá de menos 2 a 2. Sí, yo me equivoqué. Pues tomo un valor, fíjense, tomo el 3, esto me va a quedar 9, 4 menos 9 es menos 5 y no puede porque es negativo. Pensaba que esto era absoluto, pero no se puede. En cambio, en estos valores sí. Entre menos 2 y 2 sí puedo tomar menos el menos 2 y menos el 2 positivo. Porque eso me va a hacer 0. Intersecciones.
intersección con el eje de las X y es igual a 0, o sea que me va a quedar 0, va a ser igual al logaritmo de 4 menos X al cuadrado. La base del logaritmo pasa como base de 0, o sea que me quedaría 10 a la 0, va a ser igual a 4 menos X al cuadrado. Este X cuadrado lo paso para el otro lado y me quedaría X cuadrado va a ser igual a 4 menos 1. O sea que de acá voy a tener X cuadrado va a ser igual a 3. Si aplico la raíz en ambos miembros, entonces me va a quedar el valor absoluto de X igual a 3. O sea que tengo dos puntos de intersección. P sub 1 menos raíz de 3, 0. Y P sub 2 raíz de 3, 0. Intersección con el eje de la Y, X igual a 0. Y me quedaría acá F de 0 logaritmo de 4 menos 0 al cuadrado, que sería el logaritmo de 4. ¿A qué es igual el logaritmo de 4? ¿Cuánto les da eso? 0,6. 0,6. 0,6. Ahí. Tengo las intersecciones. Ecuaciones de asíntota. Bueno, asíntota vertical posibles en menos 2 y 2. Entonces veamos qué pasa cuando me aproximo a menos 2 y cuando me aproximo a 2. Acá les va a quedar, si yo hago f de menos 2, me va a quedar el logaritmo decimal de 4 menos 4 y esto sería el logaritmo de 0. Cuando nos tenemos el logaritmo de 0, decimos que esto tiende a menos infinito. Entonces existe asíntota vertical en x igual a menos 2 y x igual a 2 porque va a ser para los dos el mismo valor. Menos 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado es 4. O sea que va a existir asíntotas verticales en x igual a menos 2 y x igual a 2. Acá lo vamos a poner por separado. Ahora, las asíntotas horizontales no tenemos en este caso. Y primero porque x no puede tomar valores muy grandes ni muy chiquitos. X está limitado entre menos 2 y 2. Entonces ahí ya descartemos la opción de asíntota horizontal. Porque dice la asíntota horizontal que si x toma valores muy grandes o muy chiquitos, la función tiende a un valor constante. En este caso, lo máximo que puedo tomar es el menos 1,99 o el 1,99 positivo, porque hasta ahí está el dominio de la función. Entonces, asíntotas horizontales no existe. Esta es la asíntota vertical. Después, ¿qué más me piden? La simetría. Simetría, decimos f de x es igual a f de menos x, o sea que me va a quedar el logaritmo decimal de 4 menos x cuadrado es igual al logaritmo decimal de 4 menos x al cuadrado.
Esto me va a dar logaritmo de 4 menos x al cuadrado, o sea que estas son iguales. Por lo tanto, f es par. Gráfica y luego el rango. A ver, vamos a graficarla. Y esa sería la función. Ahí están las asíntotas verticales. En menos 2 y 2 teníamos un punto de intersección. Acá en el eje de ahí, en x igual a 0 y para ahí 0,06. Intervalos de crecimiento. Cuando me aproximo a 0, ¿cómo viene la función? Crece, Crece. Y de 0 a 2 decrece. decrece. Entonces, los intervalos serían de menos 2 a 0 la función creciente y de 0 a 2 la función decrece. Vamos de nuevo. Teníamos las asíntotas en menos 2 y 2. Acá tenemos raíz de 3, menos raíz de 3 y acá, bueno, la otra intersección. Decíamos que los intervalos van a ser de menos 2 a 0 y de 0 a 2. Acá la función crece y de acá para acá decrece. El rango De 0,6 a menos infinito. de menos infinito hasta ese punto. Sí, al revés. ¿Y qué más me pide? Ah, ¿es biunívoca la función? No, No. No es biunívoca. Bien, ahí ya hicimos el 4, el eje punto 4 completo. Vamos con otro. Ustedes van a hacer el E. ¿Se han visto funciones inversas, verdad? Sí, profe. Es igual a f de x, perdón, acá ya la estoy volviendo a copiar. 3 elevado a la x menos 2. Esta vayan haciendo. 10 minutos y lo compartimos. Saco dominio, intersecciones, ecuaciones de asíntotas, si es que tiene, simetría, graficamos el rango, los intervalos y decir si es biunívoco o no. ¿Ya se han puesto toda la asistencia o no? sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. Yo no, profe. ¿qué ha pasado?
También me conecté un poquito tarde. Pero ya cerró ya, o está a tiempo todavía, porque la verdad que yo ni me fijo si... Ni me fijo si es hasta qué hora es la asistencia. Sí, todavía hay tiempo, profe. Bueno, pónganse la asistencia. Profe, Sí, yo soy de la K7, no sé si me podría poner la asistencia. la casita no lo ha configurado, la profesora Hilda no ha configurado el link. Lo que han hecho los chicos es ponerse en el chat del Zoom y después ya le pasaré yo la asistencia a ella, porque no lo ha configurado. Claro, Así no que sé cómo haría con la asistencia. después pasame por a ver, para, ya me fijo si lo tengo acá al chat del Zoom y lo puedo editar. Recording stopped. Ustedes no me hacen acordar, estamos grabando y yo tengo que parar. Claro, un número grande, sí, al infinito. Y si es menos infinito, es cero. Te va a dar 0, Sí. pero acuérdate que está el valor absoluto, ¿no? Buenísimo. Se va a hacer siempre positivo. Para este caso. Bueno, ya lo sacamos de todo. ¿Está bien, profe? Perfecto. Intersección con el eje de las X y es igual a 0. No existe porque, bueno, el logaritmo natural de 0 no está definido. ¿Está bien eso? Sí, Sí. Bien. en realidad cualquier logaritmo no está definido para el argumento en cero. Claro. Vamos con la intersección en el eje de la Y, lo tiene acá de este lado, hace f de 0 y te quedaría 3 al cuadrado, que sería 9, o sea que está el punto 0,9. ¿Así les dio? Sí. Sí, Vamos a ver si tiene simetría. F de X es igual a F de menos X, entonces te quedaría F de menos X menos 2, no es par. Y impar tampoco, porque te quedaría menos 3 y todo lo que tenemos arriba. O sea que tampoco, no tiene simetría. ¿Es impar, dice? No. A ver, Dice No, no tiene dice, simetría ahí, No, profe. no tiene simetría. a ver, es que no leo bien. por lo tanto F no es impar, creo que dice. Ah, bien, 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 sí, Ni sí. par ni impar, profe. ¿Dónde Sí, dice que no mira, tiene simetría? sí, sí, ahí dice abajo, dice, acá está, no lo había visto eso. Hasta ahí tenemos todo, ¿qué más nos está faltando? Las asíntotas. así en total. Sí. Bueno, decíamos asíntotas En la verticales. izquierda está la ¿Existe? horizontal. Está bien. Vamos Costó de primero la por la gráfica. vertical.
La asíntota vertical, ¿hay valores excluidos del dominio? No. No. Entonces esta no tengo. No tiene. Y la horizontal decíamos, cuando X toma valores muy grandes y tiene que tender a un valor constante, o sea, al 1, al 2, al 3, al menos, a cualquier valor tiene que aproximarse. En este caso hace f de infinito, o sea, le da un valor muy grande acá a X y se va a hacer grande, 3 elevado al infinito se va a seguir creciendo, o sea que tampoco tiene asíntota horizontal. Para este ejemplo no tiene. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Esa estaría faltando. Los intervalos tenemos desde acá hasta acá. Este punto, ese punto Sería ¿qué el punto? 2. ¿Es 2? Entonces, de menos infinito a 2 pasa algo y de 2 a infinito pasa otra cosa. La función viene decreciendo hasta 2 y vuelve a crecer cuando toma valores más grandes. O sea, de acá para allá la función crece. ¿Es biunívoca esta función? No es biunívoca. ¿Qué más te está pidiendo? Bueno, y el rango no lo pide, pero podemos calcularlo. De 1 a infinito. De De 1 a 1 a infinito. infinito. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Vamos con otro. Ya han visto funciones inversas, ¿verdad? Sí, profe. A ver, Sí. quiero ver qué otro ejercicio ha pedido. TP5, no, eje 5. De este estamos haciendo el 4. ¿El 4 hicimos o no? Claro, este es el 4. Nos faltaría ahora el 5. El 5, uy, justo ahí se cortó. El TP5, el eje 5 es de función inversa. Vamos con el 5. Ya les queda a ustedes para hacer lo otro. Este que está acá. Analiza las gráficas y completa la línea punteada. A ver. F es creciente. ¿En qué intervalo? Uno infinito. Menos infinito a 1. Claro, de 1 a infinito. De 1 a infinito. Ay, yo no puedo escribir ahora. Ahí está. De acá va creciendo, o sea que de acá para allá la función crece. ¿Es decreciente en qué intervalo? Menos infinito a 1. Exactamente, de menos infinito a 1. ¿F es biunívoca? No. No es. Dominio restringido. Quiere decir que yo puedo tomar parte del dominio para poder invertirla. De 1 a infinito. De 1 a infinito. O podía haber dicho de menos infinito a 1 y estaba bien. Solamente tomaba una parte. Vamos con esta. ¿F es creciente? ¿En qué intervalo? 0 infinito. 0 infinito. 0 a infinito. ¿F es decreciente? No. ¿Es biunívoca? Sí. Sí. ¿Tengo que restringir el dominio? No. No. En este caso no. Ay, no me han hecho. Bueno, ya en la que sigo voy a habilitar la grabación. ¿F es creciente? ¿En qué intervalo? Desde, puede ser pi, Menos pi 0. menos pi a 1. Claro, de menos pi, primero hasta acá, Desde menos pi a 1. A 0. a 0. Acuérdate que cero. es sobre el eje las X. Ahora, de 0
A Y pi. de pi a 2. decreciente. 0 a pi decrece. Bien, de 0 a pi decrece, que sería la de abajo. Y de pi a Y 2 de pi pi crece a de 2pi vuelta. vuelve a crecer. Perfecto. Acá crece, acá decrece. ¿Es biunívoca? No. No, No. Dominio restringido. Puedo Pi a tomar 2pi. de pi a 2 pi. también puedo tomar o esta de pi a 2pi, puedo tomar este pedacito o puedo tomar de menos pi a 0, cualquiera. Restringamos uno de pi a 2pi. Bien, vamos con el que sigue. En el, uy, en el caso del 6, a ver, de acá, el 6, sí, el B. ¿Podría ser con, o sea, de ese punto con valor absoluto algún ejercicio? Bueno, vamos a hacer el C y podemos hacer el J, que tiene valor absoluto. CB, pide el B, ¿cuál es el K? Ah, está bien, cualquier, entre el K también lo podemos hacer. Y después pide el U, el O. Bueno, estos tres vamos a hacer. Yo marco y ustedes también marquen por la clase que viene a decir este, vamos a hacer esta y la O. Acá ya hay que invertir la función. En este me dicen, para todas las funciones dadas, admiten determinar si admiten inversa. Recording in progress. Si no admiten, hay que restringir el dominio para que admita la inversa, definir la función inversa, graficar la función y su inversa en un mismo sistema de coordenadas y determinar dominio y rango, tanto de la función como de la inversa. Vamos con la B. Dominio de esta función, Los reales. los reales. Calculemos el rango, pero para sacar el rango tenemos que sacar los valores el valor de K. O sea que necesito el valor de H, que sería menos B sobre 2 por A. Menos por menos se hace más, me quedaría 6 dividido 2 es 3. Por lo tanto, el valor de K va a ser F de 3 y me quedaría 3 al cuadrado menos 6 por 3 es 18. Acá me quedaría menos 9. Entonces, el rango de esta función, la parábola se abre hacia arriba, cóncava hacia arriba. ¿Cómo sería el rango? Desde menos 9 a infinito. Es un 9, ¿no? Parece un 3, pero es un 9. Bien, ahora, ¿qué más me pide? La graficamos y ahí decimos si, si admite o no admite inversa. Tenemos el vértice que es X vale 3 y vale menos 9. Supongamos que acá está menos 9. Las intersecciones, no hemos sacado las intersecciones. Saquemos las intersecciones con el eje de las X y es igual a 0. Me quedaría 0. Ah, lo factoriamos, perdón. X cuadrado menos 6X, una me va a quedar en 0 y la otra me quedaría X igual a 6. Entonces, si acá es 3, por acá será 6.
¿Es biunívoca la función? No. Por lo tanto, no admite inversa. Y hay que restringir el dominio. Entonces el punto que sigue es restringir el dominio. Entonces yo puedo tomar desde 3 a infinito y voy a invertir este bracito de la función o poner de menos infinito a 3. Entonces el dominio de f restringido va a ser de 3 a infinito. La función es igual a x cuadrado menos 6x. Como yo a esta la tengo que invertir, o sea, despejar x en función de y, de acá no la voy a poder despejar. Lo que hacemos es llevarla a la forma canónica de esta función cuadrática y a esa la despejamos. O sea que me quedaría y va a ser igual a x menos h, que sería 3 elevado al cuadrado menos el valor de k. ¿Se van a acordar de esa? Forma Sí. canónica es a por x menos h elevado al cuadrado más el valor de k. Entonces, cuando ustedes tengan una función cuadrática y la tengo que invertir, sí o sí la tengo que llevar a esta forma. O completar cuadrado sería la otra solución para poder despejar x en función de y. Bueno, ya tengo la función esta expresada en su forma canónica. Lo que hacemos ahora es despejar x. Este menos 9 va a pasar para el otro lado y me quedaría y más 9 igual a x menos 3. Ahora esta potencia la voy a pasar como raíz. Y más 9 igual a x menos 3. ¿Podía haber elevado al cuadrado en ambos miembros? Sí, y ahí me quedaba el valor absoluto de x menos 3, pero tenía que tomar el lado positivo, porque acá tenemos de 3 a infinito. Ahora despejo x, me quedaría y más 9 más 3. Y eso es igual a x. O sea que esta es la función inversa de esa cuadrática. Ahora, lo único que hacemos es por notación cambiamos las variables. Lo que es y la llamamos x y lo que es x la llamamos y. O sea que me va a quedar y va a ser igual a la raíz de x más 9 más 3. El dominio de la función inversa es el rango de la función original. O sea, de esta que está acá, que sería menos 9 a infinito. Y el rango de la función inversa va a ser el dominio restringido para este ejemplo. Sería de 3 a infinito. Ahora vamos a graficarla. La que hay que graficar es esta. Cuando x vale menos 9, fíjense acá, x toma menos 9 más 9 se hace 0 y vale 3. Entonces vengo acá y digo, cuando x vale 9, cuando x vale menos 9, que sería por acá, a ver cuánto hemos puesto acá, 1, 2, 3, 4. Esto es menos 9 y vale 3, sería 1, 2, 3 por acá. Después, cuando x vale 0, me quedaría la raíz de 9, que sería 3, más 3 son 6. Cuando x vale 0, y vale 6, o sea que bueno, acá la vamos a tener que subir un poquito más para que pueda graficar. Entonces la vamos a estirar un poquito a esta.
Y decíamos, cuando x vale 0, y vale 6, me quedaría 2, 4, 6 por acá. Y esa sería la función inversa de esta que está acá. O sea que yo esta la puedo borrar porque esa no es la que yo invertí. Estoy invirtiendo la otra. Si yo trazo una recta que es la primera bisectriz, estas son simétricas. Bueno, acá lo va a quedar medio chiquita, pero sí quedan simétricas la inversa con respecto a la otra función. ¿Pregunta hasta ahí? Profe, ¿no hay diferencia entre restringir el dominio desde, o sea, desde la parte creciente o de la decreciente? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Pues yo podía haber tomado la otra, de menos infinito a 3, y la función invertir era esta, entonces la gráfica ya iba a cambiar. Pero podés invertir este lado o este. Por lo general siempre tomamos lo positivo. Pero es indistinto. Bueno, vamos con la otra. Entonces, de acá, cuando tengan cuadrática, acuérdense, tengo que trabajar con esta forma, la canónica. Si no, no la voy a poder despejar x en función de y. Y habíamos dicho la b, y cuál que seguía la otra, la k. 2 elevado a la x más 3. Bien, dominio de la función. Todos. Entonces voy a poner 2 elevado a la x más 3 va a ser 2 a la x más 3 si x más 3 es mayor o igual a 0, o sea, todos los x mayores o iguales a menos 3. Y va a ser 2 a la menos x más 3 para todos los x menores a menos 3. Si yo hago la unión de estos dos, me va a dar los reales. Grafiquemos. Decimos, cuando x vale menos 3, me quedaría menos 3 más 3 son 0, 2 a la 0. ¿Cuánto es? 1. 1. O sea, cuando x vale menos 3, y vale 1. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 8. 8. Ahí tengo la intersección. Bueno, veamos. Supongo que acá es 8, pero si no me va a salir más chueco. Ahí. Y lo mismo se va a repetir para este lado. Cuando x vale, a ver, le demos otro valor para este lado. Cuando x vale menos 5, ¿sí? Acá me va a quedar menos 5, con este menos se hace más 8. A ver, espera que la ponga acá, menos x, menos 3. Cuando x vale menos 5, me va a quedar, se hace más 5, es 2. Cuando x vale menos 5 y vale 2, por acá. Es 1 y 2 por acá. Cuando x vale, porque es simétrica, ¿no? O sea, para que me dé el 8. Menos 11 puede ser. Claro, cuando x vale menos 11, esto se va a hacer menos 11. Con este menos se hace 11 positivo, menos 3 es 8. O sea que un poquito más abajo
va a coincidir este 8 con el menos 11 que está acá. ¿F es biunívoca? No. No. Entonces restringimos el dominio. Y vamos a tomar de menos 3 a infinito. Menos 3. Entonces, con ese dominio, yo la función que voy a invertir va a ser esta. Si yo tomaba este dominio de menos infinito a menos 3, la función a invertir es esta que está acá abajo. Entonces me queda igual a 2 elevado a la x más 3. Aplico el logaritmo en ambos miembros para bajar el exponente. Logaritmo en 10 de 2. Y la verdad que no, sí está bien. Está bien, está bien. Bajo el x y ahí está ya. Ahora si bajamos el exponente que está acá x más 3, que está como potencia, bajaría. Era menos 6, profe, no menos 11. Menos 6 era. Bueno, menos 6 le pongamos acá. X más 3 por el logaritmo en base 2. Ahora, este logaritmo que está multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Podría haber usado el logaritmo en base 2? Sí, podían haber usado el logaritmo en base 2. No había problema. Y acá le queda x más 3. Ahora este 3 que está sumando pasa restando. Me quedaría el logaritmo de y sobre el logaritmo en base 2 menos 3 igual a x. Y esta es f a la menos 1. Ahora lo único que hacemos es cambiar las variables. Me va a quedar y va a ser igual al logaritmo de x sobre el logaritmo en base 2 de menos 3. Y decimos, el dominio de f a la menos 1 es el rango de... Ahí está, no le hemos sacado el rango. ¿Cuál sería el rango de esta función? Desde 1 a infinito. Entonces, el dominio de esta función inversa es de 1 a infinito. Y el rango es el dominio restringido, en este caso de menos 3 a infinito. Entonces ahora vamos a graficarla. Esta la vamos a puntear. Porque esa no es la que voy a invertir. La que invierto es esta. Cuando x vale 1, acá el logaritmo de 1 se hace 0, o sea que este término se hace 0, me quedaría igual a menos 3. Cuando x vale 1, y vale menos 3. Cuando x vale 1, menos 1, menos 2, menos 3, acá. Cuando x vale 2, fíjense acá le va a quedar logaritmo en base 2, dividido logaritmo en base 2, es 1, sería menos 2. Cuando vale menos 2, este es menos 2. ¿Qué otra más puedo usar? Para que se me haga 0. Logaritmo. Tengo la intersección, sí, ¿no? En 8. Logaritmo de 8, ¿cuánto me va a dar? Si yo lo pongo así. Y va a ser igual al logaritmo de 2 al cubo
sobre logaritmo en base 2 de menos 3. Baja la propiedad de esta del 3, entonces me quedaría 3 por el logaritmo en base 2 sobre logaritmo en base 2. Esta se simplifica con esta y me quedaría 3 menos 3 son 0. O sea que cuando x vale 8 y vale 0, o sea que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pongamos que acá es 8. Por ahí cortaría la función inversa. Y lo mismo, si yo trazo una recta por la primera bisectriz, esa función es la inversa. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe, ¿por qué le sacaba la barrita de valor absoluto para hacer la inversa? Para hacer la inversa, porque vos acordate que la función valor absoluto tiene dos ramas, positiva y negativa. Esta que la punteé es para la parte negativa y esta que es línea sin punto es la positiva. Cuando yo tengo que invertir, tengo que tomar una parte porque ya esta de por sí no es biunívoca. Sí. Entonces, como yo digo, esta función no es biunívoca, no la puedo invertir en primera instancia, sí o sí tengo que restringir el dominio. Cuando yo restringo el dominio, digo, voy a tomar o este intervalo o este otro. Si tomo el Sí. intervalo positivo, la función que tengo que invertir es esta. Si tomo el intervalo que es negativo, o sea, la rama del lado izquierdo, la función para invertir es esta otra. Entonces, cuando ustedes tengan una función valor absoluto y tengan que encontrar la inversa, va a depender mucho del intervalo que estás tomando. Como estoy tomando el positivo, es esta la que tengo que Bueno, profe, invertir, y si no, llevo la otra. listo, gracias. No vayan a invertir con la barrita del valor absoluto porque lo van a anular, ¿no? Ya en la inversa, ustedes toman una parte, o la positiva o la negativa para invertir, pero si llevan toda la barra, le van a anular el ejercicio. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Hacemos uno más o ya están cansados? ¿A qué hora tienen clase ustedes con la otra comisión? Recording stopped.